Un, dos, tres. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro querido público aquí presente, a todas las personas que nos ven a través de la transmisión. Damos la bienvenida a este espacio de música, de compartir con amigos, de compartir experiencias, sonoridades. Es un espacio que se logra gracias a la cooperación entre la Casa Museo Guillermo León Valencia, la Fundación Coronado Artunduaga, la Fundación Universitaria de Popayán y con el esfuerzo y la cooperación, la iniciativa que tiene el Ministerio de Cultura y el Programa de Fortalecimiento de Museos. En esta ocasión además que es muy especial porque estamos conmemorando el bicentenario del Museo Nacional de Colombia, entonces es una ocasión pues muy festiva en la que están unidos todos los museos de nuestro país en esta noche, celebrando, conmemorando, haciendo como todo este reconocimiento al trabajo de conservación, de preservación del patrimonio que hacen los museos en nuestro país y pues el Museo Nacional como el principal exponente y el pionero en esta iniciativa. Entonces nada, bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestros artistas invitados. Tenemos a un artista de la casa que ya ha estado acá compartiendo con nosotros un par de ocasiones. Lo hemos escuchado en otras facetas de su, digamos, de su oficio artístico. Estuvimos la última vez hablando sobre el bajo eléctrico y su función como un soporte armónico en la música, en los grupos, en la composición. Hoy vamos a tratar otro tema, ¿sí? Tenemos una temática un poco distinta, muy específica, y es la composición, el sonido a través de la composición, entender el sonido como elemento físico y cómo esto se transforma siendo una materia prima para el elemento artístico que ya es la composición, que ya entra el intelecto y la creatividad humana y que es lo que nos diferencia y lo que nos da ese toque distintivo respecto a los demás productos, digamos, naturales que encontramos en el medio. Tenemos entonces a Andrés y a su querido colega, invitado también y amigo de la casa, David Argotti, que siempre ha estado acá, va a estar en los saxofones, ya hablaremos también un poco de las diferencias. Entonces, nada, pues bienvenidos y qué gusto tenerlos por acá. Muchas gracias, Andrés, y a la invitación que con muchísimo gusto aceptamos con David. Es muy chévere compartir estos espacios para todo el público, ¿no? Para quien nos puede acompañar físicamente y quien nos va a ver digitalmente. Muchísimas gracias por la invitación y estamos siempre dispuestos a hablar, a mostrar un poco de lo que se está trabajando en torno a la música aquí en Popayán y nada, muchísimas gracias. Bueno, pues bien, entonces comenzar ya entrando en materia, el asunto con el sonido, digamos que el sonido visto desde un punto de vista no artístico sino físico netamente, el sonido es digamos ese elemento que está allí en la naturaleza, que existe por sí mismo. Por supuesto también está directamente relacionado con la percepción que hacemos a través del oído, ¿sí? Entonces el elemento, los 4 elementos constitutivos del sonido que uno aprende pues sea en física, o sea en las primeras clases de música, ¿no? Que la intensidad, que el timbre, que la duración, etcétera. Esos son los diversos elementos que uno va tomando para empezar a hacer música, porque el sonido está allí, es como una arcilla y uno empieza a tomar un pedacito de aquí, un pedacito de acá, a moldear. El sonido se compone de instrumentos que producen unos colores distintos, unos timbres distintos, pero también está en la mente del compositor que empieza a oír y a estructurar y a decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo con esto?
cómo quiero que se combine con esto, cómo me imagino que suena cuando lo combino una guitarra y un saxofón, o la percusión y una, no sé, una big band, y cuando estoy escuchando música andina, entonces cómo se empieza a combinar ese estilo con esto. Cuéntanos un poquitico cómo es ese abordaje desde el sonido puramente. Bien, el interés de explorar el sonido desde la composición viene en mí de una necesidad, ¿no? Y es de que yo, cuando me enfrento a la dirección de bandas, que es lo que yo estoy terminando de estudiar pues en la Universidad del Cauca, me encuentro con que los grandes directores son o grandes instrumentistas de viento, de cuerda, o grandes pianistas. Entonces yo no soy ni un gran instrumentista ni un gran pianista. Entonces miré que hay una alternativa para acercarse al sonido y relacionarlo con la dirección, y es la composición. Entonces, cómo entender realmente el sonido, pues como nosotros lo percibimos de la manera como física, es como una percepción del oído de una onda que vibra en un medio elástico como el aire, ¿sí? Pero la composición, o para mí, Andrés Pantoja, la composición me ayuda a acercarme y a entender el sonido de una manera un poco más cercana, hablando pues de que uno estudia música y todo esto, ¿no? Ahorita vamos a presentar ejemplos de cómo ver la composición sin saber nada de música, pero sí, este acercamiento al sonido y a la composición es de esa necesidad de entender cómo trabajar en un futuro el sonido frente a una agrupación. Y pues en esa necesidad me llevó a algo que es la composición, y ahí como que estoy muy engomado, como decimos nosotros, chévere, metido en el cuento de investigar, a ver qué se puede proponer con la nueva música. Ya, sí, porque mira que lo que tú dices, ¿no? O sea, el elemento básico es el sonido y el silencio, son esos dos contrastes que tenemos allí, así como los pintores, por ejemplo, tienen la pintura, pero también tienen el vacío para contrastar y para empezar a conciliar esos dos elementos y empezar a trabajar con eso. Digamos que hay muchas maneras de acercarse, como tú dices, los grandes directores se acercan a través de un instrumento, a través de la composición, a través de la experiencia en el piano, pero en todo caso es esa exploración y esa búsqueda, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a transformar el sonido para entenderlo, para entender esa naturaleza y poder trascender? Es decir, pues, no, ya tengo unos sonidos y esos sonidos están allí, pues no pasa nada, pero ¿cuál es el componente adicional que yo lo voy a colocar, comprendiéndolo y todo esto? Además que es un ejercicio que ha estado pues desde inicios, desde la música, no solo desde la música escrita, digamos, desde la Edad Media, en que ya tenemos un sistema de notación musical, sino que desde siempre ha estado ese componente de la creación. Por supuesto, cuando estaba la música como transmisión oral, era mucho más difícil saber qué era la composición en el sentido como lo entendemos hoy, ¿sí? O sea, qué es una composición, qué es una obra original, hasta qué punto se puede o no se puede modificar. O sea, es decir, tenemos por ejemplo obras que son sagradas, el himno nacional, ¿no? Es el himno nacional, yo lo escucho y eso es sagrado, yo no le voy a meter nada ni lo voy a modificar. La novena sinfonía de Beethoven está allí, yo no le voy a hacer nada, ¿sí? Pero eso de todos modos sigue siendo una creación ya mucho más reciente, es mucho más ambiguo, porque durante miles de años, desde la prehistoria, se venía haciendo eso y se creaba música, se transmitía, pero se seguía modificando, era un proceso de constante transformación. Cuéntanos un poquitico de eso ya en la historia más reciente, digamos desde el barroco hacia acá, cómo se empieza a trabajar esa exploración con el sonido y la composición propiamente, ya esa exploración mucho más cercana a nuestra época. Bien, es perfecto el barroco para arrancar, porque ahí es donde hay un registro escrito claro para estudiar o empezar a estudiar los puntos de la composición. Por ejemplo, Bach en el barroco nos dejó su obra magna, que es el clave bien temperado, donde diversas fórmulas, diversas formas de combinaciones melódicas se pueden crear infinitas piezas. En el barroco nos podemos como escudar en eso, en aprender a utilizar esas combinaciones para crear, como nos enseñan en la universidad, un motivo, y que ese motivo desencadene en un tema independientemente del estilo. Los puntos de composición clave, me parece a mí, para iniciar en este tema son en el barroco. A medida que avanzamos en la historia vamos encontrando otro compositor muy famoso, que es como Mozart, que todo el mundo creo que lo hemos escuchado. En ese periodo nos enseñan mucho de la simetría y de la forma y de la estructura, algo muy claro, que son 4 compases, hablando musicalmente, o para las personas que no tengan claro como algo musical, en cuanto a los compases, es como
cuadritos uniformes que se van organizando, pero todos son de la misma medida y ninguno se sale, o si se sale tiene una justificación. Entonces en el clasicismo, en Mozart, encontramos esa simetría y la forma. Y después nos vamos ya más adelante en Beethoven, que es un compositor súper conocido también, es donde expresa en todo ese género romántico, en toda esta época del romanticismo, cómo el hombre, cómo el ser puede plasmar en su obra lo más profundo que tiene en él. Cómo el compositor, independientemente sea de musical o de cualquier otra obra de arte, puede plasmar su sentir, porque antes era algo externo, ¿sí? a la música. Y ya en el siglo XX, en el siglo XXI, encontramos compositores muy libres, compositores que han recogido mucha música, y aquí es donde empieza o me gustaría hacer un énfasis, y es en cómo se ha dividido algo que es el lenguaje universal y el lenguaje folclórico, ¿no? El lenguaje en la composición y en la música, con lo cual yo no estoy de acuerdo un poco, porque nosotros encontramos obras del lenguaje universal de Tchaikovsky, en donde encontramos danzas rusas, ¿sí? Entonces no es cierto del todo que el lenguaje universal, que ahorita vamos a escuchar algún ejemplo, sea diferente del folclórico. Más bien el uno y el otro se contribuyen o se apoyan entre sí. Entonces todos estos compositores de ahora me han hecho a mí como pensar en qué podría aportar en cuanto a la composición. ¿De qué me sirve a mí hacer una obra X o Y? Entonces entra ahí la discusión como compositor y en aportar a las músicas tradicionales, a la música folclórica, a hacer música nueva, pero entendiendo realmente el sistema o todo el lenguaje universal que existe en la composición, que si alguna persona, alguna banda logra encargarme una obra, una sonata o algo así, pues pueda hacer. ¿Qué me lleva a eso? A hacer nueva música folclórica, pero con una estructura un poco más trabajada. Ya, correcto. O sea, esa exploración, digamos, parte de conocer todos esos elementos, y ahí la importancia de conocer esos antecedentes. Tú dices algo muy importante, en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Somos ciudadanos del mundo. Entonces, para mí también la música es universal, que tiene distintas manifestaciones, pero digamos que es algo universal, como la necesidad de comunicarnos. Es decir, aquí hablamos un idioma, en la China hablan otro idioma, en Inglaterra hablan otro idioma, pero al final es la misma necesidad de expresarse y comunicarse. Sí, digamos que ya los fonemas y la estructura que tenga es otro cuento, pero realmente la necesidad es la misma. Lo mismo con la música. La necesidad básica es comunicarse. Tenemos distintos sonidos, distintas organizaciones, que eso está mediado por el medio cultural, por lo social, por lo político, qué tipo de instrumentos conocemos, etcétera. Pero digamos que al final es un solo lenguaje. Y además que tú mencionas algo, y es una de esas grandes dicotomías que aparecen en el mundo del arte y en el mundo de la música específicamente, y es lo que tú dices, la diferencia entre la música académica, por así decirlo, y la música folclórica. Yo además veo otra diferencia que atraviesa esas dos diferencias anteriores, y es la cuestión entre la música como producto artístico, es decir, como algo filosófico, metafísico, si se quiere, como un producto para contemplar y que está, digamos, ya en unas esferas muy superiores y vista desde ese punto de vista, pero también tenemos la música como un producto, ¿sí? O sea, la música no deja de ser un producto, incluso un producto y un servicio, para verlo en términos de la economía actual. Entonces ahí tenemos también una dicotomía en la que los compositores tienen que jugar de ambos lados, ¿no? Porque estamos con un compositor que está creando un producto artístico con música y quiere dejar una obra para la posteridad. Entonces ahí tiene una concepción filosófica mucho más grande de qué voy a crear, de que eso trascienda, de que tenga un lenguaje complejo, de que abarque todos sus antecedentes, pero también te van a pagar para decirte, no, yo quiero que tenga una composición que tenga tales y cuales estilos. Como hablábamos, quiero que se parezca a algo que suene mexicano, algo que suene como a música de películas, algo que suene a pop. Entonces estás en esa dicotomía. ¿Cómo manejas esa dicotomía allí de conciliar esos dos puntos que siempre van a estar presentes en toda carrera artística? Yo pienso que uno como compositor y como músico tiene que ser sobre todo versátil, muy versátil, y sobre todo nosotros como estudiantes y como músicos jóvenes, porque no sabemos primero qué va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que
de qué es que voy a vivir yo, es lo que uno se pregunta en cualquier ámbito de la vida, en cualquier carrera. Sí, por supuesto. Entonces, si yo estoy cerrado, por ejemplo, a que yo solo voy a componer música académica, jazz o solo música tradicional, eso me va a cerrar puertas, eso lo veo así clarísimo. Y precisamente hay una experiencia ahorita de que yo estoy tocando con un grupo de música popular y me pagaron para que yo haga la introducción de este grupo, para que escriba la introducción, todo esto. Y ahí viene algo bien importante, y lo que decías es que la música es una sola, que está por diversas ramas. Pero la investigación de estilo, el registro de los músicos, todo lo que en la música en general se ve, está aplicado ahí. Sí. Lo que yo le he dicho a unos estudiantes que yo tengo, o a mis amigos, e incluso que hemos hablado, la música toda se puede aplicar entre sí. No hay como que si yo toco piano clásico, super clásico, o si yo toco salsa no voy a poder tocar clásico. No, es un poquito de investigación, un poquito de estudio y se puede. Asimismo en la composición. En la composición hay algo que a mí me da mucha pereza, por ejemplo, y es el apropiarme del estilo. Y digo, ¿por qué me da pereza? Porque a veces es como un limitante, ¿no? Sí. Pero hay que trabajar y no por el dinero, sino por el ejercicio de estar escribiendo. Correcto, que es uno de los primeros ejercicios de composición, la imitación de estilo, ¿no? Que te ponen a hacer en las carreras de composición. Sí, en ese punto coincidimos al decir que la música es un solo lenguaje. Obviamente ya hay cuestión de algo que es de gustos, ¿no? Una interpretación más estética y más personal, más subjetiva, pero realmente toda música es buena en sí misma porque tiene unos elementos de creación, de trasfondo, de investigación, como tú dices, y ya empiezan esos los prejuicios que uno tiene a veces y que se empiezan a notar allí, pero que no tienen nada que ver con esto. Y otra dicotomía que estaba pensando, hablando ya, acercándonos desde el periodo histórico, ya digamos en lo más reciente, que es desde el barroco hacia acá, la música programática y la música con la dedicatoria, ¿cómo funciona toda esta dicotomía? ¿Cómo lo has visto tú en tu proceso de aprendizaje? La música programática es para mí como el ganchito que me amarró a la composición, porque uno se pega de sensaciones y de cualquier cosa que le despierte algo a uno como compositor para poder escribir algo, ya sea una sola melodía chiquitica, pero ya tienes un fundamento y una cosa ahí como que te impulsa a hacer algo, ¿sí? Lo más difícil de componer para mí es empezar. Pero con la música programática nosotros vemos por allá hace muchísimo tiempo que ya se dio el poema sinfónico y todo este tema que lo desarrolló Liszt, que es el poema sinfónico, es como una historia contada a través de la música. Sí. Una historia contada a través de la música, una historia que no tiene palabras, pero que está ahí y se siente. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos el poema sinfónico de Una noche en el Monte Calvo, que hasta Disney cogió esta obra de Mussorgsky, y vemos que narra ahí todo el aquelarre de unas brujas y que hay unas campanas celestiales. Entonces eso transmite como tranquilidad. Todo este tema de que la música se puede plasmar sin palabras, pero con un argumento literario. Es como una base en cuanto a la música programática, la música que describe algo. Hay una diferencia en cuanto a la música programática y la música con dedicatoria. Por ejemplo, Gloria Beatriz, que es del maestro León Cardona. León Cardona, sí, es una obra que está dedicada. Está inspirada seguramente, ¿no? Sí, se supone, probablemente, que la investigación da que es una dedicatoria, más no que su carácter de Gloria Beatriz sean las melodías que están ahí. Ya, claro. Sí, por ejemplo, yo voy a traer como un ejemplo de lo que yo he hecho en cuanto a las dos. Hay una obra que recientemente acá mi amigo Bargotti llevó a Neiva con su cuarteto, se llama Despedidas, les fue muy bien. Y esa es una obra programática, entonces describe tres personalidades, la de mi abuelo, la de mi abuela y la de un primo, y las describe tal y como eran ellos, como enérgico, y la otra muy tranquilo, y el otro, ¿sí? Entonces, son formas de pegarse a algo para arrancar una composición. Ahí, en el concierto de hoy tenemos obras con dedicatoria, tenemos obras que van a plasmar eso, que no es una obra inspirada en la personalidad, en lo que habla o algo, sino en
¿cómo lo digo? Simplemente En momentos, ofrecer, sí, exacto, momentos sin ofrecer, ofrecer algo como diciendo, esto me recuerda. Claro. Sí, y entonces pues esa es como la... Claro, no necesariamente es un retrato musical. Puede que sí, pero puede que no. Porque tú mencionabas algo, sí, incluso lo que estabas mencionando ahorita, Disney, por ejemplo, y el cine ha aprovechado muchísimo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que, digamos que una manera de conectar al público y mantener enganchada a la gente es la creación de personajes, porque uno se siente identificado, ¿no? Entonces todos hemos visto películas de superhéroes y uno sabe pues que no existen, ¿no? Y está Harry Potter y está Iron Man y uno dice, pero no, yo me siento como Iron Man y uno sufre con el personaje y se identifica y todo eso. Lo mismo pasa con la música, se empiezan a crear temas que enlazan, que caracterizan a los personajes y uno se engancha y lo reconoce cuando lo oye en otro lado y de ahí está como toda esa conexión emocional que se va creando con la música y que se ha aprovechado desde el cine y desde la televisión. Entonces, esta cuestión con la música programática, con la música que es de dedicatoria, vamos a escuchar algo. ¿Qué tendríamos a continuación para escuchar? Ahorita vamos a escuchar, esto es, vamos a escuchar fragmentos de una gran obra que estoy todavía trabajando. Sí. Vamos a escuchar ahorita un fragmento de una sonata que es una obra dedicatoria para mi gran amigo Josué de trombón. Sí, correcto. De hecho se llama Sonata para Josué, yo soy muy flojo con los nombres, entonces ya se darán cuenta. Pero entonces vamos a escuchar, esto es algo que no es nada folclórico, sino de hecho se trata de plasmar ese lenguaje universal que les hablaba hace un momento, ¿sí? Que no le suene a danza, que no le suene a nada que tenga que ver con el folclore. Si es así, genial, si no, tengo que hacer nuevamente el ejercicio. Toca repetirlo. Vamos a hacer la sonata. Correcto, sí, en términos de sonata, que además para las personas que nos están escuchando y quienes no están familiarizados con el concepto, con el término, la sonata es, digamos, la forma musical por excelencia, cumbre del clasicismo, ¿sí? Digamos, de una forma que vino evolucionando desde el barroco, pero en el clasicismo encontró toda su expansión con la primera escuela de Viena, Mozart, Haydn, Beethoven. Schubert, pues digamos que la amplió y de ahí se siguió usando hasta hoy en día, pero digamos que es como la forma característica con la que uno identifica el clasicismo y el romanticismo, digamos, inicial. Entonces, en ese sentido, me imagino que lo estaba haciendo como un ejercicio de composición de estilo, ¿no? Bueno, vamos a escribir y hacer el ejercicio de escribir música que suene en este estilo. Vamos a escuchar entonces la sonata para Josué. Como un apunte, no es como en el estilo del clasicismo, sino en la forma, ¿no? Sino en cuanto a la forma, sí, porque la sonata, vemos que Victoriano Valencia en sus obras folclóricas escribe en forma sonata. La sonata es como decir la forma de la guitarra, entonces sabemos que aquí hay una cabeza, el brazo y el cuerpo. Esta es una forma, pero esta guitarra puede ser un tiple, puede ser un requinto, pero va a tener la forma de la cabeza, el brazo y el cuerpo aquí. Entonces, o puede ser de plástico, puede ser blanca, puede ser negra, pero la estructura general va a ser que uno la ve de lejos, no es una guitarra o algo parecido tiene que ser. Uno la ve, no va a decir, es una jirafa, no. Exacto. Entonces lo mismo pasa con estas formas musicales. Vamos a ver este ejercicio que además que pronto lo vamos a escuchar ya como tal, ¿no? Porque creo que ya está espero que... a puertas de estrenarse. Bien, sonata para Josué. Explicando un poquito como qué es lo que ocurrió en este pequeño fragmento es que se puede notar, o bueno, la diferencia entre el primer tema, que es pam, 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 pam,
pa, pam, como una marcha ahí, pim, pam, pa, pam. Y el segundo tema, que es de lo que vamos a hablar ahorita, del contraste y la similitud, que es pirararirarirarirari, como un poco más ligero, podría hablar. Entonces, esto es lo que se trata de hacer con este ejercicio de la sonata y es el punto que vamos a tratar ahorita, si te parece, Andrés, que es el contraste y la similitud. Entonces, la composición y en toda la música, si no hay contraste o similitud, puede que se vuelva monótono o puede que se vuelva un caos, porque siempre hay cosas cambiando o está lo mismo. Entonces, hay un ejercicio que me gustaría hacer con todos ustedes y es... Sacamos a alguien del público al frente. con la gente ahí para que no se muevan. Sí. No, mentira. Es un ejercicio rítmico y que tiene pues unas onomatopeyas. Sí, correcto. Y es la siguiente. La casa del bosque, qué bonita está. Hagamos la parte. La casa del bosque, qué bonita está. Nuevamente, 3. La casa del bosque. Entonces, con estas onomatopeyas, el ejemplo es el siguiente. Es una frase coherente. En una conversación la vamos a decir, la casa del bosque, qué bonita está. Que tiene sentido por sí misma, digamos. Exacto. Pero entonces esta frase se puede dividir en dos. La casa del bosque y qué bonita está. Ahora, si nos vamos al ritmo, también está eso. Es algo coherente, hay similitud y hay contraste. Entonces, si le quitamos la casa del bosque al ritmo, va a sonar... Y si le quitamos qué bonita está a la otra parte, va a ser casi lo mismo. Lo único que pasa es que al final hay una pequeña variación rítmica. Pequeño reposo. Una vainita ahí que incluso que si uno no se sienta como a analizar, le da igual. Pero ya sabe que por ahí pasó relajado. Que no va a ser, uy, este man está haciendo como... o está haciendo otra cosa completamente diferente. Sino que hay similitud, ta, 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 y lo mismo cuando empieza ta, 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 y el ta, ta es el contraste. En toda composición y en toda obra artística, me parece a mí que debe haber similitud y contraste. Entonces, esto se plasmó en la sonata. El tema sí que era como una marcha y el otro que era mucho más ligero. Es como un poco denso armónicamente, entonces tal vez como que por eso se va un poquito, pero todas las obras y las piezas que vamos a escuchar a continuación están impregnadas de eso, que es un principio básico de la composición. Sí, mira que no recuerdo el autor, pero sí decía, digamos que un compositor una vez presenta una idea, digamos que tiene nada más 3 recursos para componer. El primer recurso y el inicial es presentar la idea, el tema, el que sea, rítmico, melódico, lo que sea, y a partir de allí le quedan 2 más, y es la repetición o la variación. El resto no hay ninguna otra, o sea, físicamente no hay otra forma de que componga, ¿sí? Entonces dice, presentamos una idea nueva y esa idea la varías o la repites, o la repites con variaciones, ¿sí? Pero eso es todo lo que hay para hacer todas esas combinaciones. Porque si no, lo que tú dices, se volvería un caos, una cosa informe que está allí presentando cada vez, entonces uno, pues a veces escucha, ¿no? Muchas composiciones así y están cargadas de ideas nuevas y suena eso y al rato suena otra cosa y al final uno no entiende nada, es como escuchar un cuento, una novela, una película con muchas tramas, ¿no? Entonces como que hay un desenlace y entonces matan al malo y después aparecen y vuelve y aparece y después una princesa y después un dragón, entonces como que no tendría sentido y no se lograría entender. Creo que eso se basa en ese principio y esa comprensión, lo que tú dices, ¿no? El contraste y esa dualidad siempre, como está toda la naturaleza, ¿no? El reposo, el descanso, el día y la noche, el yin y el yang, toda esta cosa, siempre que se complementan. Bien, entonces seguimos con más música, tenemos ahorita, sí, ¿con qué seguimos? Vamos a seguir con una obra que yo compuse hace algún tiempo, también es una obra con dedicatoria, se la escribí a mi novia que está allá atrás. Justo a tiempo. Justo a tiempo, para sí. que lo escuche. Tiene como... Es que estaba esperando. Ella estaba esperando a que yo diga... Que llegara su momento. Siga. Se llama Amy, es una parte también, la obra pertenece a una gran suite que es... suite se llama, o póngale pillo al nombre, ¿no? Se llama Suite para 8 personas, porque es una dedicatoria para 8 personas. Entonces, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 danzas, cada una para un conjunto de personas o una persona en específico. En esta ocasión vamos a escuchar la primera parte de esa obra, un poquito de improvisación y la resolución de esa primera parte.
Ya, mire que ahora que mencionan lo de la suite es muy interesante porque la suite, literalmente la palabra suite se traduce como serie, ¿no? Que en el barroco también empieza desde el barroco una serie de danzas, generalmente desde Bach y desde mucho antes se utilizaba esto y era recogiendo como danzas características de distintos países, entonces que estaba que la alemanda, que la no sé qué inglesa, que la zarabanda española, que la courante, que el aria, etcétera, todas estas, y lo mismo muchos compositores ya latinoamericanos, norteamericanos han ido adaptando este estilo, ¿no? Entonces vamos a recoger porque pues, por supuesto sabemos que la riqueza rítmica y en aires típicos en Colombia y en toda Latinoamérica es súper abundante. Entonces los compositores ¿qué hacen? Hacen una suite, una serie de danzas, literalmente eso, donde se recogen distintos estilos, que está, digamos, en el caso ahorita hablaremos un poquitico de eso, ¿no? Que el bambuco, que el pasillo, que la guabina, que el torbellino, que etcétera. Entonces vamos a escuchar un bambuco. Un bambuco. Se llama Ey. Bien. Ya queda inmortalizada la dueña de la dedicatoria con esa pieza. Muy bien, ahora que estaba escuchando y que digamos que empiezo a notar que se combinan muchos elementos de la parte rítmica colombiana, por supuesto del bambuco, pero también unas sonoridades que ya son difíciles de encasillar, ¿no? Porque uno puede decir como que es jazz netamente, tiene elementos como de jazz, pero también tiene elementos como de New Age, bueno, tiene un montón de cosas, porque digamos que ya en este punto de la globalización ya hemos adaptado muchos elementos de todo eso, ¿no? Además, con la enorme influencia que hemos tenido del cine. Hace como en enero creo que estuvimos por acá con una invitada también con saxofón y hablábamos de las bandas sonoras. Entonces decíamos eso, imaginarse en este punto de nuestras vidas y del desarrollo de nuestra civilización sin el cine sería muy difícil. Sí, o sea, imagínense cualquier cosa, cualquier banda sonora, cualquier escena de la vida, uno como que le coloca música allí de fondo, ¿no? Y eso viene mucho de allá. De allí hemos adaptado muchísimas sonoridades que se van pegando y que van haciendo parte de lo que uno crea. Tú tienes ahora también, digamos, que vas en esa línea de la composición, en algo que se ha denominado, por supuesto estos juicios siempre son a posteriori, pero ya se va sintiendo esa nueva influencia que es la nueva música colombiana, ¿no? Digamos desde finales de los 80, del siglo pasado, inicio de los 90, se empezó a crear una nueva onda en la música colombiana. Digamos que nosotros tuvimos unos exponentes grandísimos y súper importantes que ya son los clásicos, que son nuestro referente histórico.
que estuvieron en la primera mitad del siglo pasado. Entonces está Oriol Rangel, está la música de Luisa Calvo, Emilio Murillo, Pedro Morales Pino y todos los que crearon todo este género y fueron el asiento de toda esta música folclórica, que además la internacionalizaron, porque en esa época es muy popular lo de los LPs y llevaron la música a otro lado, y bueno, ya se creó como el estilo de música colombiana. Después de eso hubo un gran periodo de estancamiento y ahora vuelve a surgir con una reinterpretación, otras maneras de hacer. Tenemos los mismos géneros, los mismos estilos, como tú decías, la misma forma de la guitarra, pero con nuevas sonoridades, que ya involucran mucho jazz, que involucra mucho música comercial, que involucra mucho de todo un poco. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de acercarte tú con la nueva música colombiana, porque definitivamente pues haces parte de esa onda que sabemos que digamos el exponente grande es el maestro Germán Darío Pérez, del que hablábamos hace un rato al inicio, antes de comenzar. ¿Cómo te sientes tú con esa nueva música colombiana? La música andina colombiana. Andina colombiana, vamos, es específica, ¿no? Sí, porque digamos que ahora que haces esa claridad, que te interrumpa, el asunto con la música colombiana y a veces con los nacionalismos y con todos esos bandos que se crean, se genera un poco esa discusión a veces innecesaria además, porque pues música colombiana es toda la que se hace en Colombia. Entonces, si aquí se está haciendo reggaetón y se está haciendo salsa y se está haciendo merengue, todo eso es música colombiana. Ahora, estamos específicamente con unos estilos, digamos que es propio de los Andes, ¿no? Porque música colombiana también es la que se hace en los llanos y también es la que se hace en la costa, y aquí en el Cauca pues ni se diga toda la que hay. Sí. Con la andina colombiana, que es la que hablamos cuando decimos nueva música colombiana, ¿cuál ha sido ese acercamiento? Con la música andina colombiana, mi acercamiento fue dos maestros que son Carolina Ramos y Juan Sí, Camilo. correcto. Ellos fueron mis dos maestros, literalmente en mi primer pasillo. Mi primer pasillo fue una obra de Carito. Yo no conocía música andina colombiana, no conocía nada. Entonces mi acercamiento fue con ellos y me di cuenta, fue chévere porque nosotros no empezamos tocando los típicos temas que solo tienen dos acordes, sino que yo empecé a tocar con ellos música muy elaborada, melódica y armónicamente, todo lo que tenga que ver con la elaboración, muy bonita además. Entonces ese acercamiento a la música andina colombiana no fue, creo yo, como el de casi todos, que es de escuchar los temas viejitos y después cómo proponer, sino más bien así. Empezamos a tocar en festivales de música andina colombiana. Y a mí me gustó mucho pues que ganábamos. Sí, tuvieron una época de entonces eso fue como chévere porque nos iba bien. Cada fin de semana estaban ahí subiendo fotos con premios. Entonces fue chévere. Con Pablito Paz hemos tocado música andina colombiana, con Caro. Es una música diferente, es una música fresca, una música muy fresca. Entonces ese fue mi acercamiento. Eso me dijo, uy, qué chévere estar toda una noche escuchando y tocando música andina colombiana, aunque yo no conozca. Entonces empecé a investigar un poquito acerca de cómo se tocaba, realmente, porque cosas muy básicas que uno piensa que el bambuco es papa con yuca, y de ahí se fue. Entonces esa investigación me llevó a conocer estilos muy tradicionales y compositores muy tradicionales. Y me hizo entender que ya música tradicional hay muchísimo, y que para yo entrar a hacer música tradicional, pues tengo que ser muy bueno, y tengo que tener una tradición de música tradicional, basta, como por ejemplo la tiene Carolina, hablando nuevamente. Conocer a fondo el estilo, completamente. Conocer a fondo el estilo. Como que mi lado no iba por allá, porque yo decía, bueno, yo nunca he escrito para tiple, para guitarra y bandola, que es el formato de esta música, entonces, ¿qué puedo hacer con ella? Me puse a investigar un poquito, a tomar clases con maestros, y me di cuenta que la música andina colombiana hace mucho tiempo ya se fusionó con armonías modernas, ya hace mucho tiempo, porque si hablamos de música tradicional, nosotros pues tenemos que la música es sin séptimas, claro, desde lo más básico, sí, eso. Pero entonces ya hablamos como de la nueva música, como dices. Me encontré con León Cardona, con Adolfo Mejía, compositores de música andina colombiana y de música colombiana en general, muy buenos, que aparte me encontré con que, si no estoy mal, en 80s, 90s se trajo el romanticismo, porque estos compositores se fueron a estudiar a Europa, aprendieron todo el estilo romántico que estaba como en su final. Sí, ya estaba cierre. Sí.
Y apenas recién llegó acá. Y llegó acá y todos estos compositores notaron que la música tradicional era sus melodías eran exquisitas, eran una cosa muy romántica. Entonces explotaron el romanticismo andino, colombiano, yo lo llamo así, de una manera universal, ¿no? Sí. Obras para orquesta, obras para piano, obras para todo. Música de cámara. Música de cámara. Y después me encuentro con una historia bien chévere, desde el maestro León Cardona. Y es que el hombre era jazzista, Sí. el hombre era jazzista y fue el primer guitarrista eléctrico en Colombia en un formato de música andina colombiana. Por ejemplo, ya el hombre, la historia así súper corta es que lo contrataron en un sitio en Bogotá para que vaya a tocar música colombiana. Y pues con toda su sabiduría del jazz pregnó esto. Hay composiciones muy locas de León Cardona. Me sentí identificado y dije, por aquí fue, Sí. por aquí fue. Metamos armonía que no sea la tradicional, melodías que no sean las tradicionales, pero hay que guardar parámetros. Lo de la guitarra, por ejemplo, yo de esta forma puedo sacar un requinto, un tiple y todo, pero tengo que tener cuerdas, tengo que tener un cuerpo, tengo que tener algo básico. La música andina colombiana, por tradición, tiene eso. Dos puntos como técnicos que podamos decir esos. En el bambuco, por ejemplo, algo que se llama síncopa caudal, y es que así algo súper técnico, ¿no? Como que si hay una nota que no pertenezca al acorde y está en síncopa, debe resolver por grado conjunto a una nota del acorde. Eso como que de oído los compositores hacían como todo. Sí, exacto. Ya lo tenían interiorizado. Sí. O sea, no es que ellos se hayan sentado a decir, bueno, como aquí resuelve, no, sino que tocaban tanto en tertulias y todo esto que ya estaba muy interiorizado. Ahora nosotros tenemos la fortuna de que como ya es un estándar, podemos analizar, podemos sacar un papel y Se puede imitar. Entonces, eso en cuanto al bambuco. Si yo conservo eso y le meto todas estas melodías como la que escuchamos ahorita en Amy, va a sonar. ¿No? Sí, correcto. Sí, el asunto es que eso, digamos, desde muchos, tiene muchos puntos de vista, ¿no? Y hay muchos que dicen, no, si es que eso es una profanación y entonces es que se da no sé qué, porque, no, claro, porque además la nueva música colombiana tampoco es que sea tan nueva, o sea, es algo que ya se tiene desde, no sé, 40, casi 40 y pico de años, en el que se empieza a meter estos nuevos instrumentos, nuevas sonoridades, entonces dicen, sí, otros decimos que es parte natural de la evolución y del curso que va siguiendo la música, pues que obviamente se va impregnando de todos esos elementos. Bien, tú decías ahorita que tu primer pasillo, ¿no? Lo tocaste con Carolina y con Juan Camilo Silva. Tú tienes un pasillo que es tu pasillo número 1. Cuéntanos un poquitico de ese pasillo número 1. Yo tengo como 4 pasillos. Pero no todos son el número 1 es el tercero. Sí. Lo que pasa es que a mí los pasillos como que eran hace un tiempo muy ajenos, ¿no? Entonces los escribía como muy intuitivamente. Pero escribiendo y me di cuenta que es una farsa, que la composición es algo celestial y que uno tiene que estar en el super entorno pues, para escribir. Sí. Entonces, pasillo número 1 fue mi primer acercamiento a sentarme realmente, a coger forma y el estilo del pasillo y quedó algo chévere, algo muy bacano. Nosotros lo llevamos a un concurso también y nos fue bien, con de pura cepa. Y ahorita, después de un año, escribí mi pasillo número 2, que creo que es como con lo que me puedo quedar tranquilo en cuanto yo digo, listo, ya puedo escribir un pasillo. Sorpresa, lo escribí para un formato de saxofones. Para acá yo con David trabajamos muy chévere en muchos proyectos. Uno de ellos es su cuarteto de saxofón Catarsis. Sí. Lo presentamos a Guadas y pasó como obra inédita, pasó de segundo el pasillo número 2. Entonces vamos a tocar un fragmento acá. Como yo espero que esto se transmita después del concurso, no nos van a mochar. No. Pero por eso solo es un fragmento. Sí. Si esto sale... Si no, no vamos a decir nada. Mochados del concurso. Sí. Pero sí, vamos a tocar este pasillo número 2, que es la mitad. Vamos a tocar la mitad del pasillo. Okay. Para que solo quiten la mitad del premio en caso de Originalmente para cuarteto de saxofones. Me perdonan ahí la guitarreada.
Bueno, esa es parte del pasillo número número 2. 2. Sí, parte del pasillo número 2 y creo yo que es lo que ahorita en este momento como que habla de mí como compositor en cuanto a estilo. Si notas como que va formándose un color en cuanto a la armonía y todo este tema. En cuanto a los giros melódicos, en cuanto a los ritmos. Exacto, y me gustaría resaltar que me parece que es importante explorar la composición en los formatos de viento. Lo que se está haciendo con el cuarteto de saxofones es un proyecto muy chévere porque hay porros, cumbias, chandé, mucha música del Caribe y del Pacífico escrita para vientos, pero hay poca realmente andina colombiana que se pueda escribir para vientos, para cuerdas pues hay. Correcto, sí está así, porque de hecho creo que esa ha sido también parte, lo que te decía, ¿no? El contexto histórico mismo y social. Entonces siempre, por ejemplo, en las papayeras y la música de Lucho Bermúdez y todo esto de la costa atlántica estuvo siempre con un fuerte componente de los vientos en general, el clarinete y bueno, todos los demás vientos. La música de la costa pacífica ha estado mucho más influenciada por la parte rítmica, la percusión, ¿sí? Todas las percusiones en general. Y en el centro, en lo andino, las cuerdas. Entonces siempre es como curioso encontrar esas combinaciones. Entonces ya después se irán haciendo pues propiamente. O sea, es raro, por ejemplo, encontrar en formato de marimba música llanera. Uno sabe que no combina allí la cosa, pero ya se está haciendo, ¿no? Sí, toda la música en este momento, hoy, toda la música se puede tocar por cualquier músico. Ya no pasa lo que antes, ¿no? Por ejemplo, Haydn no estrenaba su concierto para trompeta hasta porque no había un trompetista que diera la talla. Sí, ahorita en cualquier rincón del mundo hay un músico muy virtuoso, entonces no hay tanta limitación por ese lado. Y ahora, pues la composición se puede estudiar detrás de un computador muy fácil. Entonces, sí, digamos que los límites ya ahora son casi nulos, ¿no? Porque en cuanto al abordaje de la composición, y también ya no hay límites técnicos y los instrumentos cada vez son más elaborados, tienen más posibilidades, hacen más cosas, porque le facilitan mucho más el trabajo al artista. Bien, y para cerrar entonces, ¿qué nos podrías decir, además para las personas que nos escuchan, como consejo acerca de la composición, de tu visión de la composición, de la exploración del sonido a través de la composición? Porque es una manera de explorar el sonido, ¿no? Ahora, por ejemplo, algún ingeniero de sonido que dice, no, pues yo exploro el sonido de otra manera, pues lo veo desde el componente físico, ¿sí? Habrá quien dice desde el instrumento, por ejemplo, los instrumentistas que ya hacen una elaboración y en una exploración de sensaciones y dicen el sonido lo produzco así, asá, en el violín, que el arco, que no sé qué, tienen otra exploración del sonido, tu exploración es desde la creación. ¿Qué consejo le darías o qué comentario final harías al respecto? Primero lo que decía antes, que la composición no es como algo celestial, sino como estudiar un instrumento, de sentarse y darle, explorar. Segundo, la investigación es muy importante para escribir cualquier cosa. Y por último, como que no haya miedo a mostrar lo que uno escribe. Muchas veces uno dice, hijo de madre, es que esto está como raro, ¿será que le muestro a otra persona? Como el criterio de otra persona es muy importante. Muchas veces no nos gusta, muchas veces como que decimos, no, ¿y este man qué? Pero ahí cuando vamos a hacer las correcciones y las ediciones, vamos a decir, seguramente es cierto esto que me dijeron. Como que entonces siempre yo invito a que se muestre todo lo que se esté haciendo creativo, así sea que no esté escrito en una partitura, ¿sí? Uno puede componer desde grabarse en un celular, cualquier tipo de creación que se muestre y que esté presente a eso. Y la exploración del sonido, ahí sí va pegado a la investigación, como saber qué limitaciones tiene cada instrumento. Ya es un poco algo más técnico, pero sí, eso serían las tres cosas. Correcto, bien. Y tenemos para escuchar entonces, antes del cierre, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una obra que yo le compuse acá a mi amigo Pablo Paz. También llegó, llegó mucho más a tiempo. Esta obra es bien curiosa porque tiene como un poco de programática y de dedicatoria. Yo estaba en el ejercicio de escribir Pasillo número 2 y la de Amy. Y una vez Pablito me respondió una historia, ¿no? Me respondió una historia de un score que yo había subido ahí a Instagram y no recuerdo, como que me dijo, hay que ponerle los acordes internacionales. Nosotros cuando tocamos
molestamos con eso, ¿no? Como que si rearmonizamos algo, son los acordes internacionales, ¿no? Entonces, en ese momento, como que ¡puf! Surgió una idea muy loca y dije, vamos a hacer una obra con acordes rayadísimos, o sea, así como que no sean muy lógicos, y vamos a tomar un poco de lo que yo he tocado con Pablo, como que qué es eso que me ha dejado tocar con Pablo, y está como plasmado. Esta sí la vamos a escuchar completa, esta sí, pero recuerden pues que hace esa no va a concurso, así que la vamos a hacer todavía no pero hace parte de una gran obra que es una suite para las 8 personas. Ah, es otra de las 8 personas. Él es parte de esas. Todavía queda cupo de Todavía Bien, perfecto. Bueno, antes de que cerremos, para cerrar ya con música, no, pues nada, despedirnos de todas las personas que están aquí, que han sacado algo de su tiempo para acompañarnos, las personas que van a vernos a través de la transmisión. La invitación permanente, por supuesto, ustedes son de la casa, están invitados para seguir compartiendo música, los músicos que están presentes en el público también, para que puedan hacer parte de este espacio. La idea es siempre mostrar el trabajo creativo, las ideas, los emprendimientos musicales que tienen los jóvenes y los músicos que están haciendo música aquí en Popayán, en nuestra ciudad. Nuevamente agradecerles por acompañarnos en esta conmemoración, el bicentenario del Museo Nacional de Colombia, en esta noche, digamos, nacional de museos, donde hacemos esa conmemoración al trabajo de conservación que se hace con este programa de fortalecimiento de museos. La idea es que sigamos compartiendo, que aprovechemos de estos espacios y pues nada, cerrar con música. Entonces escuchamos ahorita ¿cómo se llama la pieza? Acordes internacionales. Ah, bueno. Acordes internacionales para Pablo. Bueno, muy bien. 2, 3. Muchas gracias, felicitaciones a los dos artistas y nos vemos en el próximo encuentro, el último viernes del mes de agosto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.